Amanda es un asistente digital de salud que tiene múltiples funcionalidades. En este caso, vamos a explicar cómo algunos de nuestros clientes utilizan Amanda para poder acompañar y garantizar que los pacientes lleguen a la cirugía más fácilmente. Lo primero y principal es hablar con el cliente, con el servicio de cirugía que va a implementar la herramienta, de cómo es el camino quirúrgico de sus pacientes para ese tipo de patología, es decir, si es cirugía proctológica, cirugía ginecológica, cabeza y cuello, columna, si es un servicio de anestesia, o como en este caso vamos a explicar, un programa de cirugía bariátrica desde que el paciente consulta por primera vez hasta que se opera. Mapeamos el camino del paciente o el journey quirúrgico y luego toda esa información se convierte en lo que es el programa del servicio. Nosotros ya tenemos múltiples programas realizados, como los ejemplos que mencionamos previamente, y básicamente adaptamos al timeline todos los hitos que el paciente tiene que ir cumpliendo en ese camino. Es decir, estudios que se tienen que realizar, consultas con distintos especialistas, sean del servicio o sean interconsultas, como por ejemplo si tiene que tener una consulta con el oncólogo, una consulta con el cardiólogo para un riesgo quirúrgico, o mismo si tiene que tener, en el caso de bariátrica, una consulta con la nutricionista y cada cuánto, con la psicóloga y cada cuánto, cuándo se tiene que realizar los distintos estudios, cuándo es la cirugía, si tiene que realizarse un PCR preoperatorio, la vacuna antitetánica y todas las distintas hitos o procedimientos que tiene que realizar el paciente antes de la cirugía y obviamente a posteriori el seguimiento, tanto sea en el posoperatorio inmediato como a largo plazo, buscando de esta manera lograr una trazabilidad del paciente para poder ver cómo el paciente evoluciona a mediano y largo plazo, ya sea de una patología oncológica o de una patología crónica como la obesidad. Cuando mapeamos el camino del paciente, es importante trabajar con el servicio sobre cuáles son los steps. Por ejemplo, en este caso, vamos a explicar un cliente nuestro que es Bariátrica Online, en donde la primera consulta es con el cirujano, se hace la historia clínica y se evalúa bien al paciente, luego el paciente se enrola en Amanda, Amanda le envía automáticamente todas las prescripciones y estudios que se tiene que realizar, luego el paciente coordina los turnos con la nutricionista, con la psicóloga, con el médico clínico, se realizan los estudios, laboratorio, espirometría, electrocardiograma, ecografía, endoscopía, radiografía de tórax y todos los estudios que el equipo tratante solicita, y el paciente continúa su preparación para la cirugía. Finalmente, el paciente se opera y sigue el seguimiento posoperatorio programado a mediano y largo plazo. Vamos a mostrar cómo vemos a los pacientes en el panel de Amanda. Este es un caso demo en donde ustedes pueden ver a todos los pacientes y en donde podemos ver a los pacientes operados y los pacientes en tratamiento de acuerdo a la categorización que tiene el triage. Agarramos un paciente de 37 años, que se le va a hacer un bypass gástrico con una anastomosis, que el peso actual es 175, el peso inicial 186, es decir, el paciente ya está en tratamiento y ha bajado el peso en la optimización prequirúrgica. El paciente tuvo la evaluación por la nutricionista, por la psicóloga, por la clínica y por el cirujano y tiene fecha de cirugía para el 24 del 11. Otro caso es un paciente ya operado, por ejemplo, en donde ha solicitado algo de gestión. Cliqueamos en el paciente y vemos que solicitó. Este paciente que ya fue operado ha solicitado un montón de cuestiones en su posoperatorio, como pueden ser recetas, vitaminas, turnos, y en este caso solicitó omeprazol. Entonces simplemente lo que hacemos es ir a recetas, le hacemos la receta y entonces venimos, seleccionamos un template que puede ser cualquiera de los templates que tiene precargado el cliente, como ven, PCR, Saxenda, RX de tórax, el alta laboral, distintos laboratorios y demás. Seleccionamos, por ejemplo, este y con un solo clic ya le envía al paciente. Ponemos que es una receta o una prescripción. Acá figura que se le notifica al paciente. Si uno no quiere, lo descliquea, pero por default siempre se le notifica. Y lo enviamos. Confirmamos que queremos enviar
y se le envía automáticamente al paciente. Luego podemos venir al historial del paciente y ver todo lo que se le ha enviado, ¿sí? En este caso podemos ver cómo el paciente también tiene un reporte que se envió al seguro médico, ¿sí? Esto se genera automáticamente para poder solicitar la autorización de la cirugía y de la práctica, donde le figura todas las características del paciente, distintos estudios y todos los informes prearmados con todo el historial y la firma, ¿sí? También podemos ver cuando hay gráficos de evolución de pesos y demás reportes, todos configurables de acuerdo a las necesidades o a los gustos de cada cliente. Para ver un poco más en profundidad cómo sería la ficha médica del paciente, esta información la ha cargado todo el paciente. Entonces tenemos que hay entre un 37 y un 45% de la información de la ficha médica que la declara el paciente. Por lo tanto, evitamos usar un recurso altamente calificado como es el personal de salud para hacer de data entry. Y eso lo hace el paciente, generando mucha eficiencia en el sistema. Obviamente después los médicos vienen y completan lo que el paciente no le correspondía completar o lo que el paciente ha completado en forma equivocada, ¿sí? Espero que haber sido claro en la explicación y cualquier duda nos consultan.